tal? Les damos la bienvenida aquí en la iglesia Puerta del Cielo, Clavería, en la Ciudad de México, en este día glorioso que ha hecho el Señor para que nos gocemos en Él, además de que está hermoso, todas las cosas Él las ha hecho para nuestro deleite. Entonces el día de hoy nos vamos a deleitar en la presencia del Señor. Tenemos un tema estamos entrando en terrenos muy interesantes. Vamos a hablar acerca de los pensamientos. Y para comenzar les voy a pedir un favor. Por favor, no piensen en un elefante. ¿En qué pensaron? ¿Verdad? ¿Cómo es la mente? No piensen en un elefante. Ahí vamos. Pensamos en un elefante. Dice la palabra de Dios en Proverbios 23:7, porque ¿cuál es su pensamiento en su alma o en su corazón? Tal es él. Este es la Reina Valera 1909. ¿Cuál es en su pensamiento, en su alma o en su corazón? Tal es él. Así es el hombre. El hombre lo que piensa, eso es. O sea que el resultado de nuestra vida, el estado actual en que nos encontramos, se debe a nuestros pensamientos. Son los que nos han llevado a este momento de nuestra vida, en la situación en la que estamos. Podemos definir el pensamiento humano como las acciones que hace nuestra mente por medio de crear una imagen, expresándolo muchas veces con el lenguaje y dándole forma en nuestra mente. ¿Qué es el pensamiento y cuáles son sus funciones? Aquí estamos viendo que interviene la imaginación para crearnos esas imágenes. También después vamos a ver acerca del lenguaje, porque ya cuando lo expresamos, entonces ya es el siguiente paso. Pero de primera instancia vamos a ver cómo nos llegan los pensamientos, cuáles son esas funciones que tienen. El pensamiento es el que nos ayuda a interpretar nuestro entorno, el mundo en el que vivimos, a través de los sentidos que tenemos. Es como nosotros percibimos al mundo y lo interpretamos en nuestra mente a través de ideas, a través de pensamientos, para que podamos de alguna manera justificarlo o entender nuestro entorno, lo que nosotros estamos percibiendo. Cualquier cosa, las relaciones, los problemas, crea las ideas que definen las situaciones, las relaciones. El pensamiento es el que nos da el sentido al mundo a través de diferentes acciones, como son: juzgamos, percibimos, analizamos, clarificamos, determinamos, comparamos, sintetizamos, entre muchas otras funciones que puede tener. Esto pues lo vamos teniendo de acuerdo a lo que hemos vivido. Hay un ejemplo muy importante como el del elefante, de los 4 ciegos, que son 4 ciegos y uno está tocando la trompa, otro está tocando la cola, otro está tocando una oreja y el otro está tocando una pata. Entonces, ¿qué es lo que están percibiendo cada uno? Es un elefante, pero cada uno está percibiendo algo diferente, entonces cada quien va a interpretarlo. Uno va a decir: no, el elefante es como una víbora larga, muy gorda, ¿no? Otro va a decir: no, es como un tronco. No, es como una víbora, pero más chiquita. No, es como una cosa aplanada y grande, ¿no? Como una tortillota, o no sé cómo lo puedan interpretar cada uno, pero cada uno de nosotros tenemos una visión específica y particular del mundo conforme lo hemos percibido
como lo hemos vivido y así lo interpretamos en nuestra mente, en nuestros pensamientos que son los que le dan sentido a eso que hemos vivido, a eso que hemos experimentado en nuestra vida. Cuando llegamos al Señor, sabemos que todo eso que vivimos, por eso dice la palabra que somos nuevas criaturas y que necesitamos deshacernos de todos los pensamientos anteriores y entonces empezar a recibir y a interpretar el mundo, las situaciones y la vida a través del filtro que es la palabra de Dios. Hay una ilustración para que nosotros, dicen algunas personas en el mundo, ¿no?, que somos arquitectos de nuestro propio destino. Bueno, pues vamos a verlo desde el punto de vista de nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos son los que van a ir edificando o van a ir estructurando nuestro futuro o nuestro destino. Entonces es importante, y esto tomando en cuenta, por supuesto, la palabra de Dios, que es nuestra guía, que es lo que nosotros debemos de interiorizar en nuestro ser, en nuestro corazón, para que sean los pensamientos de Dios los que estén más vivos en nuestro ser que los que teníamos antes. Porque pues antes nos fue como en feria y pues veíamos que todo el mundo era nuestro enemigo, que nadie nos quería, que recibíamos rechazo, que nos querían hacer daño. O sea, teníamos muchas reservas y muchas, también así como que estamos a la defensiva. O sea, muchas cosas que Dios viene ya a quitar con su palabra y que ahora nos dice que cambiemos esos pensamientos a los suyos. ¿Cómo nosotros podemos ver nuestro destino? ¿Cómo podemos ver, tener esa visión que Dios nos proporciona por medio de su palabra? Hay un ejemplo en el que dice que había un mármol de Carrara que estaba en un lugar donde se trabajaban, donde había muchos escultores o pintores y todo eso, ¿no? Entonces ahí estaba un gran bloque gigante, le llamaban el gigante, y que medía más de 5 metros, era un bloquezote alto. Muchos escultores ya habían intentado, pues, tratar de sacar algo de él, ¿no? Inclusive hay uno que se llama Agostino di Lucio, incluso dejó en el bloque un terrible agujero, quedando la pieza prácticamente inutilizada. Entonces empezó a llenar, estaba en un jardín, se empezó a llenar de maleza, pero había por ahí un muchachito de 26 añitos que se llamaba Miguel Ángel y que vio ese bloque y pasaba y lo veía y pasaba y le daba la vuelta y volví a verlo, y pasaron meses y meses en que pasaba por ahí y lo rodeaba y lo veía, estaba en el patio del departamento de obras de la catedral, ya vi. Y ahí estaba, dio vueltas a su alrededor durante meses. Cuando él estaba haciendo esto, ¿qué estaba haciendo? Estaba pensando. Era un bloque de 5 metros, imagínense nada más, ¿no? Lo veía. Ya estaba esculpiendo con su pensamiento. Miguel Ángel hizo el David famosísimo de 5 metros de alto, donde se le notan hasta las venas. Y se dice que no hizo ningún modelo chiquito a escala en yeso, como lo hacen los artistas que primero prueban en cera o en alguna forma para después esculpirlo, sino que lo hizo directamente sobre el mármol. Y se los voy a decirles lo que dijo en italiano.
Ho visto un angelo nel marmo e ho scolpito fino a liberarlo. ¿Qué quiere decir? Vi el ángel en el mármol y tallé hasta que lo puse en libertad. Y así son nuestros pensamientos. Todo lo que nosotros estamos pensando constantemente es lo que está esculpiendo nuestro destino, es lo que está formando nuestro futuro. Detrás de cada cosa que existe hubo un pensamiento. Detrás de este diseño hubo alguien que pensó que me iba a gustar a mí, que nos iba a gustar, que nos iba a servir, ¿no? Que es práctico, que nos sirve, me gusta el tamaño, ¿verdad? No es muy grande, no es muy chico, en fin, detrás de cada cosa que nosotros podemos ver, tanto en la naturaleza como en las cuestiones que hacen los seres humanos, podemos ver que hubo pensamientos antes de que fueran hechos. Antes de que Dios dijera, sea la luz, Él pensó en la luz. Y cuando Él habló, ese pensamiento vino a ser exactamente lo que conocemos como luz. Dijo Dios, hagámoslo conforme a nuestra imagen y semejanza y gobierne. Y cuando Dios lo hizo fue exactamente como lo había pensado. Y dijo Dios, híjole, no me medí, es bueno, ¿no? Todo lo que Él creó, dijo, es bueno, porque todo sigue un pensamiento. El ejemplo de un músico, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos empezando a tocar un instrumento, tenemos la canción aquí, tenemos la tonada, o para cantar, o para hacer cualquier cosa. ¿Cuánto nos tardamos para que lo que pensamos que debe de ser nos salga? Cuando nos salga un acorde, ¿no? Como platicábamos, que primero nos salen ampollas, nos cuesta trabajo colocar los dedos para tocar una guitarra y que nos suenen las cuerdas, híjoles, es un trabajo. Pero ya lo tenemos en la mente, entonces empezamos a actuar y a trabajar a fin de que eso que tenemos en la mente se haga una realidad. Así es nuestra vida, así son los propósitos que tenemos, las metas que nos proponemos. Cada día tenemos que hacer algo para alcanzar eso que está en nuestro pensamiento. Y curioso es que cuando estamos en Dios, cuando estamos con el Señor, ya estamos apenas alcanzando algo cuando ya nos pone algo más alto, algo más difícil quizá, pero que ya si hemos avanzado vamos haciendo que crezca nuestra fe, porque vamos teniendo esos logros. Entonces Dios hizo toda la creación de pensamientos y ya cuando intervino el verbo de vida, entonces fueron las cosas creadas con el poder del Espíritu Santo y ahí estaba, ¿no? Toda la creación fue hecha. Y detrás de esa canción que escuchamos hubo alguien que pensó. Así es que los pensamientos, si nos podemos estar imaginando que estuvieran flotando por todos lados nuestros pensamientos y nosotros pudiéramos ver todo lo que estamos pensando, cómo van haciendo conexiones, cómo van haciendo estructuras, cómo se van conformando hasta crear las cosas que no son como si fueran, y entonces por medio de la fe ya estamos viendo lo que es, aunque todavía no esté en lo material, vamos a decir, ¿no? También
detrás de cada malo pensamiento, detrás de cada cosa fea, podemos también ver pensamientos. Puede ser detrás de un crimen, ya hubo con anterioridad. O sea, las cosas no se dan. Dice la palabra de Dios que no, pues así, que no vienen las cosas nada más así. ¡Ay! Llora, ¿por qué estoy aquí en este hotel? ¿No? O sea, no. Ya vienen generándose en nuestro corazón. Son ideas que llegan a nuestra mente y que si nosotros recibimos, entonces empiezan a engendrar nuevas ideas como una cadenita de ideas que nos van llevando y hacemos toda una historia. Si nosotros lo permitimos, entonces nuestras acciones finalmente nos van a llevar a eso. Así es. Entonces, detrás de cada situación como una infidelidad, pues es porque primero vimos, nos imaginamos, dejamos ese pensamiento que engendrara nuevas ideas, lo dejamos fluir, lo dejamos que crezca, después va tocando nuestras emociones. A lo mejor estamos viendo por ahí un vecino, una persona ahí que nos gusta y pues primero decimos, está bien, pero después empezamos a generar y qué tal sí, y a ver si me lo encuentro, híjole, ya me lo encontré, pero ahora ya me ganó la risa y bueno, pues ya, ¿verdad? Simpatía pues no tiene nada de malo, pero vamos generando cadenas que nos van llevando finalmente a la acción. Entonces, estos pensamientos, detrás de la depresión, de la inseguridad, del temor, porque todas estas cosas van siendo esos dardos de fuego del maligno, ¿verdad? Por eso tenemos el escudo de la fe, para apagar esos dardos que vienen a nuestra existencia, a traernos temor, a traernos inseguridad. No existirían estas cosas si no los abrigáramos primero en nuestro pensamiento, no dejarlos entrar. Por ahí dicen, y es bien común, es un lugar ya muy común, que por muy común no deja de ser cierto, pero los pensamientos son como esos pájaros que están volando. Una cosa es dejar que estén ahí volando y otra cosa es dejar que hagan nido en nuestra cabeza. Ellos hacen nido en nuestra cabeza y pues entonces ya se apoderan de nuestra mente y nos van a llevar tarde o temprano a vivir aquello que hemos permitido entrar en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Cuando decimos que no podemos hacer algo, pues ya nos pusimos un límite, porque entonces ya no puedo, ya quiere decir, ¿verdad? Muchas veces ese no puedo es no quiero, ¿verdad? Generalmente. Hace poco estuvimos enfermos, mi esposo y yo, de COVID, y bueno, pues aunque en mi corazón, en mi espíritu, sabía que todo iba a estar bien, en lo natural, sí da miedo. Llega un momento en el que no sabe uno, como al principio, hasta dónde te va a llevar la enfermedad, hasta dónde, si vas a, cómo va a estar tu oxigenación, si va bajando, o sea, sí te empieza a dar miedo. Llega un momento en el que sí piensas que puedes morir. Llega ese pensamiento a nuestra vida porque no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Dependiendo de cómo manejamos nuestros pensamientos es como avanzamos en la vida. Y tenemos un ejemplo en la Biblia, tenemos a Saúl. Cuando Saúl lo escogió para ser el primer rey de Israel, ¿cómo lo veía Dios? ¿Por qué lo escogió Dios? Y contrariamente, ¿cómo se veía él a sí mismo? Se veía tan disminuido que precisamente ese pensamiento que tenía o esa imagen que tenía de él mismo fue lo que provocó la envidia que tuvo a David.
cuando decían, no, pues Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y empezó a sentir esa envidia hacia ese muchacho. ¿Por qué? Pues porque no estaba seguro de su posición, no estaba seguro de que Dios lo había escogido, tenía miedo de que la gente no lo siguiera, de que pues sí, de quedar mal con la gente, por ejemplo. Y entonces vemos en la palabra, ¿no?, que dice, y Saúl, hijo de Cis, fue escogido, pero cuando lo buscaron no lo pudieron hallar. Volvieron pues a inquirir del Señor, ¿ha llegado ya el hombre aquí? Y el Señor respondió, he aquí, está escondido junto al bagaje. Ya lo había escogido para ser rey, ya lo habían ungido, ya hasta había profetizado, bueno, ya muchas cosas, y se fue a esconder, y todo el pueblo de Israel estaba esperando. Llamaron a la tribu, de la tribu a la familia. ¿Y dónde está Saúl? No, pues está escondido atrás de las maletas, ¿no? Ahí atrás. Corrieron y lo trajeron de allí, y cuando estuvo en medio del pueblo, fíjense qué descripción, de los hombros para arriba sobrepasaba a todo el pueblo. ¡Qué hombre es asasazo!, ¿no? Un hombre que sobrepasaba en altura todo el pueblo. O sea, no podía pasar desapercibido, y sin embargo él se estaba escondiendo. No, yo no. Bueno, pues ahí estaba. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿veis al que el Señor ha escogido? En verdad que no hay otro como él entre todo el pueblo. Y Dios así nos ha escogido. O sea, dice que desde antes de la fundación del mundo Él nos escogió para que seamos santos y sin mancha. Bueno, pues así Él nos escogió. Alguna virtud, alguna situación que Él mismo puso en nosotros, es lo que Él quiso que tuviéramos para que cumpliéramos un propósito en nuestra vida. Cuando Saúl desobedeció al Señor, le ofreció una ofrenda antes de que llegara Samuel para ir a la guerra, porque todo el mundo decía, ya se está tardando Samuel y ya nos vamos a la guerra, vamos a perder, y si no hacemos una ofrenda a Dios, no va a estar con nosotros. Y lo empezaron a presionar. ¿Y qué hizo? Pues entonces yo hago la ofrenda. Y hizo algo que Dios no le había pedido y que no estaba autorizado a hacer. Desobedeció a Dios. ¿Por qué? Pues porque la gente lo empezó a presionar. O sea, la gente le dio temor de que la gente no lo fuera a seguir, porque ya se estaban desanimando los soldados y todos, ya estaban Entonces dice, no, entonces lo hago yo. ¿Qué le dijo ¿Qué le dijo Samuel el profeta? Dice, aunque te tengas en poca estima, ¿qué no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. ¿Qué carambas tienes que estarle haciendo caso al pueblo? Tú eres la autoridad, tú eres el rey, tú eres la cabeza. ¿Por qué andas obedeciendo más a la gente que a Dios si se te dijo que te esperaras? Entonces así, ¿cómo estamos nosotros? ¿Qué imagen tenemos de nosotros mismos? Si nos dejamos llevar por las expectativas o por las presiones de la demás gente, si hacemos las cosas por quedar bien, ¿con quién tenemos que quedar bien? Con Dios, sobre todo en el ministerio. Muchas veces nada más se habla bonito para que la gente no se vaya, ¿no? Para que sientan el amorcito de Dios nada más, pero nada más cuando el Señor quiere jalarnos las orejas, sí, entonces ya nos resentimos y ya decimos que ahí no hay amor. Entonces, tenemos que tener muy claro cuál es nuestra posición en Cristo. Tenemos que tener muy claro
nuestros pensamientos, dice que no los tengamos ni más altos ni más abajo, sino conforme a la fe que Dios nos da, con la dignidad que Cristo nos ha dado, para que nada nos mueva, y que tengamos los pensamientos correctos. Cualquier cosa que no tenga que no se emparente, que no sea conforme a la palabra de Dios, en nuestros pensamientos necesitamos desecharlos. Así es que la gente se vaya, que la gente no nos apoye. Le dice, ¿quién eres tú? Tú eres el jefe. ¿Qué temes tú si Dios te ungió y te dio una misión? Tu capacidad no viene de que la gente le guste o no le guste, o te apoye o no te apoye. La capacidad y la habilidad y la gracia viene de parte de Dios. Dijo que tú eres el rey de Israel, yo te escogí, estoy contigo, yo te ungí. Dice 2 de Corintios 10:5. ¿A poco ya? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Que tenemos que derribar esos argumentos, esos pensamientos antiguos, la manera antigua en la que nosotros pensábamos, que nos llevó a la vida desastrosa que vivimos. Y entonces vamos a destruirlos, vamos a derribarlos. Ese orgullo, dice, esa altivez. No, ahora me van a conocer, ¿verdad? Esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo. ¿Qué es llevar cautivo? Vimos en la Biblia, está cuando se llevaron al pueblo de Dios a la cautividad. Se los llevaron como esclavos. Vamos a esclavizar esos pensamientos. Que los pensamientos nos sirvan como herramienta, que nos sirvan como esclavos, no que nos dominen. A eso se refiere, a la obediencia a Cristo, a que obedezcamos su palabra. Esta palabra nos da una dirección muy importante, nos dice que llevemos cautivo esos pensamientos y que tratemos con los pensamientos que no provienen de la fe en Dios. Dios sabe que tomar cada pensamiento cautivo es importante, porque nuestros pensamientos son los que van encadenándose en una reacción en cadena en nuestras almas, como les había dicho, ¿no? En otras palabras, nuestros pensamientos generan emociones. Ahí estamos lavando los trastes y estamos pensando, no, pero fulanita me va a escuchar, y yo voy a hacer esto y ella me va a decir, y hasta estamos pensando lo que piensan las otras personas, ¿no? Y cuando nos vemos ni enterados están, ¿no? Ni enterados están, y nosotros ya traemos nuestra pelea y nuestra bronca. Y nuestras emociones influencian nuestras elecciones, nuestras decisiones, que son las que van a producir las acciones. Entonces, debemos, desde el momento mismo en que recibimos un pensamiento, necesitamos discernirlo desde el primer momento. ¿Para qué? Para ver de dónde viene ese pensamiento. Si está conforme a la palabra de Dios, si es conforme a Dios o no. Entonces, para desecharlo, para cautivarlo, para llevarlo cautivo, y entonces ¿qué? Pues entonces cambiarlo por algo que sea de la palabra de Dios. Esos pensamientos que no son de fe. Cada pensamiento, dice, en otras palabras, nuestros pensamientos nos llevan a las emociones nos van a llevar tarde o temprano a la acción. Entonces, si nosotros dejamos que nuestros pensamientos nos controlen, es lo que va a determinar y a controlar y a construir nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar?
¿Quiénes somos en Cristo? Ya hemos hablado de nuestra identidad, ya sabemos el poder que tenemos. Ahora vamos a discernir nuestros pensamientos y someterlos a las ideas de Cristo acerca de Dios, acerca de la vida. Cualquier cosa que esté fuera de la sintonía de la palabra y de la enseñanza de la palabra, tenemos que derribarla y destruirla, pisotearla, ¿sí? La falta de perdón, por ejemplo, que nos acordamos y sentimos resentimiento por alguien. Ya, basta. O sea, ¿para qué estamos permitiendo que sea un látigo que nos esté quitando la paz? O sea, le estaba yo comentando a una amiga que ya da flojera. O sea, allá andas todo el tiempo. O sea, ya, de veras que Dios, híjole, en su sabiduría, nos permite que vivamos en paz y nos vamos haciendo pues como con una concha de tortuga tremenda que ya da flojera enojarse, ya da flojera pelear, ya da flojera resentirse. ¿Por qué? Porque los únicos que sufrimos somos nosotros. O sea, las personas que nos han ofendido, las personas ni se acuerdan de nosotros. Somos solitos los que estamos nada más ahí revolcándonos en el dolor, en el resentimiento. O sea, ya hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Tenemos nuestro amigo, nuestro compañero, tenemos a Dios mismo habitando en medio de nosotros, que nos puede ayudar a que no va a ser fácil. Al principio no cuesta trabajo porque es así como un perro rabioso que te está mordiendo todo el tiempo y que lo estás pateando y ya, sáquese de aquí, sáquese, y ahí viene otra vez, y ya estamos un poquito tranquilos, y ahí viene otra vez. Pero va a llegar un momento en el que nosotros vamos a tomar el dominio de esa situación y ya te dije, págatelas. Y va a llegar un momento en el que ya no va a regresar, porque así es el enemigo, es insistente, es molesto. Pero nosotros vamos a fortalecernos en Dios, porque nuestras armas de la milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos fortalezas mentales, tenemos patrones de pensamiento que tenemos que romper a través de la palabra de Dios. Dice Efesios 4:23, y renuévense en el espíritu de su mente. Tenemos que renovar nuestra mente todo el tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es eso? Es el proceso por medio del cual Dios renueva nuestros pensamientos por medio de su palabra y nos conforma a la imagen de Cristo. La renovación de nuestra mente, la santificación tiene lugar cuando recibimos la palabra de Dios en nuestro corazón, cuando la meditamos, cuando la memorizamos y la ponemos por obra. Entonces, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos entrando en terrenos profundos que son importantes que conozcamos, porque no nada más nos va a llegar todo del cielo. Somos colaboradores con Cristo para que el reino de los cielos primero sea implementado en nuestra propia vida y después vayamos extendiendo este reino a nuestro entorno. Y las cosas sucedan. Nosotros vamos a ser copartícipes con Él para que las cosas maravillosas que Dios ha sembrado en nuestro corazón sucedan. Esas cosas que Dios quiere sorprendernos. En el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia. Queremos, Señor, poner delante de ti nuestra mente, ponerla, Señor, a tu disposición. Padre, te pedimos, mi Dios, que la palabra que estamos conociendo, que estamos leyendo, Señor, que estamos, Padre, hacemos un compromiso, Señor, para buscar tu rostro, para poner delante de ti, Señor, nuestras necesidades, Señor, y que también, Padre, hacemos ese compromiso, Señor, de leer tu palabra, porque esa es la que vas a llenar y a quitar y a echar fuera, Señor, esos pensamientos negativos a los que estábamos acostumbrados a vivir, Señor, que en la cual esos pensamientos nos quitan la paz,
nos quitan el amor, Señor, a nuestros semejantes, nos traen, Señor, nos llevan a las obras de la carne, a los deseos de la carne, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes para que seamos nosotros así como Adán y Eva les diste autoridad para dominar la tierra, Señor, para gobernar también, que nosotros seamos quienes gobiernen aún nuestra propia mente, nuestro propio corazón, Señor, y nos sometamos a tu palabra para que sea nuestra guía, Señor, y que podamos alcanzar esas grandes metas, que podamos ver esa hermosa obra, Señor, aunque seamos un bloque abandonado y ahí tirado en un jardín lleno de maleza, Señor. Tú has visto una obra preciosa, Señor, y queremos ser colaboradores contigo, de establecer ese reino y de conformarnos a la imagen, no del David de Miguel Ángel de 5 metros, sino a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos y pues trabajemos en esto, sometamos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Y pues muchas gracias, aquí los esperamos. Hasta luego.